La iniciativa que presentará para eliminar el transporte, el doble transporte, doble semirremolque en las carreteras para evitar pérdidas humanas. ¿En qué consiste? Bueno, es una iniciativa que modifica la Ley Federal de Transporte, en donde prohíbe el uso de remolques, de cajas dobles o de este tipo de extra tanques, extra carros que conocemos comúnmente como tractocamiones con doble remolque. En el mundo ya no se permiten. México es de los pocos países que permite el uso del doble remolque. Y es una iniciativa que obviamente va a generar polémica porque hay quienes no están de acuerdo, dado que arrastrar mercancías en dos remolques es muy atractivo económicamente, pero es muy peligroso, es un riesgo para las vidas humanas. De hecho, han cobrado muchas vidas en carreteras, hay estadísticas. Entonces, la prohibición total. La prohibición de usar doble semirremolque o doble remolque, o le llaman ellos técnicamente tractocamiones modificados. ¿Económicamente cómo afectaría esta medida? Porque ese ha sido el argumento de los empresarios. Sí, pero, o sea, en efecto, no ha pasado esta reforma históricamente por el argumento económico, pero nosotros estamos privilegiando la vida frente a la situación económica. Yo creo que se puede resolver. Es un tema, repito, polémico. Vamos a escuchar a todos. ¿Este periodo? ¿Parlamento abierto? Sí, este periodo. ¿Habrá parlamento abierto? Sí, también. Escucharemos a todos. Oiga, senadora, La industria, el transporte, a los transportistas, a todos. Porque sí es un tema, y las carreteras cada vez se ven con más riesgos para las vidas humanas. Se han multiplicado muchos. Como no hay prohibición, ya casi todos los vehículos de carga tienen doble remolque. Casi todos. ¿Llevan carga de más? Porque ese también ha sido otro. Ese es otro problema, o sea, la inestabilidad en un espacio tan largo, tan grande, entonces también, o sea, la falta de observancia genera ese tipo de accidentes. Entonces vamos a ver. Pero se presentó ayer, hoy se turnó a comisiones y va a iniciar todo un proceso de discusión. Oiga, senador, y sobre su iniciativa de feminicidio, usted, contrario al famoso borrador, pues propone incrementar penas. Sí, o sea, el feminicidio tiene un grave problema porque cada estado del país interpretó a su parecer cuál es el tipo penal denominado feminicidio, y cada uno le aplicó sus características, sus sanciones y sus elementos del delito, y en ocasiones es tal la complejidad en entidades federativas que lo hacen inaplicable y son espacios de impunidad para quienes cometen este grave delito, este grave crimen. Entonces lo que estoy planteando es una homogeneización en una ley federal para que sea aplicable en todas las entidades federativas con un tipo penal que delimite y aclare, pero que lo haga imprescriptible, que también lo generalice, aumente la sanción privativa de libertad y aumente la sanción pecuniaria, pero además es progresista porque ya contempla la diversidad sexual y el trans, es decir, no solo se aplica para las mujeres, sino por condición de género para aquellas que, no siendo originariamente mujeres, sienten y se conducen como mujeres.
que también se cometen delitos contra ellas en este establecimiento. Es una ley de avanzada, realmente muy avanzada. Sé que habrá reacciones, pero es normal, cada vez que se presenta este tipo de progresistas leyes, hay quienes no están de acuerdo. Pero yo confío en que si la leen antes de criticarla, van a darse cuenta que es un avance progresista. O sea, lejos de eliminarlo, el fiscal decía que se eliminara la figura porque, y tiene razón, porque había complejidad en la aplicación de la norma y en la definición del tipo penal en los estados era tan contradictorio que para castigar al feminicida siempre resultaba complejo y sentenciarlo. Esta figura no lo elimina y recoge el planteamiento del fiscal general. Simplifica. De que simplifica, aclara, lo hace menos complejo y es más fácil castigar a los responsables del feminicidio. Senador, del fiscal ya sabe. ¿Habló de una ley federal del feminicidio? No, es la ley contra la violencia de las mujeres. La creación de un capítulo. Sí, así es. Así es. ¿Ah? ¿Cuándo llegarían las propuestas en materia de procuración de justicia y administración del fiscal? Miren, no lo sé. Recuerden que teníamos calendarizado que iban a entregarse el 1 de febrero. Pero usted luego dijo que ya no, Y que yo dije que hasta este momento no tenemos fecha ¿y que de se las va a entrega. entregar al presidente? Recuerden que es iniciativa del presidente, el fiscal general no tiene capacidad de iniciativa por sí solo, tendrá que presentar vía el Ejecutivo Federal la iniciativa a través del presidente de la República. Gobernación lo entrega, pero lo firma el presidente de la República. Entonces, Todavía no hay fecha para ello. no. En cambio, para la Corte sí vamos avanzados. Es probable que el miércoles, dentro de 8 días, miércoles 12, y por cortesía, como les había dicho yo, por cortesía política, es probable que nosotros acudamos a la Corte. ¿Quiénes acudiremos? La Comisión de Justicia en Pleno, que es la que dictamina, las comisiones Presidencia de Puntos Constitucionales y de Gobernación, la Presidenta de la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política. Todos los coordinadores. Están invitados todos los coordinadores. Yo espero que por cortesía vayamos para conocer los trazos generales de la propuesta que ha hecho el propio Poder Judicial y que le corresponde al Senado revisar. Y ese mismo día el Ejecutivo Sí. hace suya y la entrega. Sería un paquete. Se supone que el miércoles acudiríamos a la Corte. Este es el primer momento. Ese mismo día es Son modificaciones a la ley orgánica del Poder Judicial Federal y son modificaciones a leyes que están relacionadas con la Administración de Justicia. ¿Cuántas? No lo sé, porque el paquete lo tiene la Corte y será quien la presente. Recuerden que hicimos un compromiso con ellos de que serían ellos los que intentaran hacer desde adentro reformas para eliminar nepotismo, corrupción y para generar un principio de mayor confianza en la impartición de justicia. Entonces, está planteado que sea el 12, hasta ahora. No sabemos si se mantenga la fecha. Estaba planteado que antes pudiera presentarlo Procuración de Justicia, la Fiscalía y la Consejería Jurídica, pero aún no tengo fecha. Oiga, pero ese mismo día sería el que el presidente las haga suyas y las envíe formalmente, ¿o cómo sería Sí, el trámite el formal? mecanismo formal es que la Corte hace la propuesta, puede el presidente asumir su condición de iniciador de leyes con la propuesta que le haga la Corte, o puede la Corte pedirle a los grupos parlamentarios también que la presenten.
¿Por unanimidad sería? Puede ser, pero yo creo que lo que va a ocurrir es que el presidente de la República, que tiene respeto y muy buena relación con el ministro Saldívar, pueda él firmar la iniciativa en materia de administración de justicia y enviárnosla el propio miércoles, en donde acudiremos a la Corte como, repito, un gesto de cortesía política entre una eficaz y buena relación entre poderes. Sobre la situación de la UNAM, senadores. Parece ser que ahora ya cada quien la puede incendiar. ¿Qué están tratando de hacer con la universidad? Hay que respetar a la UNAM. Yo soy universitario, recuerden que soy egresado. Miren, hay violencia hasta aquí en la sala de prensa. Esta es una violencia tamalera. Bueno, les decía que obviamente me da tristeza lo que sucede en la UNAM. Acabamos de iniciar semestre el viernes pasado. Yo soy maestro de la UNAM, doy clases en el posgrado, en maestría de la UNAM, y soy egresado de la UNAM. Y obviamente lo que siempre he insistido es que permitamos que la UNAM cumpla con su función de impartir y formar los futuros profesionistas de México. Me da mucha tristeza que se interrumpa el trabajo institucional de la UNAM, y hoy hemos expresado en el Senado de manera unánime una condena a quienes intenten obstaculizar el desarrollo de la UNAM, y hemos expresado un gesto solidario, unánime, para el rector, para las autoridades y para la comunidad estudiantil, haciendo votos porque el diálogo, porque la conciliación llegue a su punto culminante y de ninguna manera se interrumpa la vida institucional. Cuando se dice que hay mano negra, ¿son los partidos políticos o el crimen, senador? No lo sé. La expresión que emitió el presidente es fuerte. Cuando él dice puede haber una mano negra, o sea, me parece muy fuerte. Y creo que el rector debe tener tranquilidad junto con la comunidad estudiantil de que quienes formamos parte de la UNAM estamos con la vida institucional. La postura la postura del rector fue tardía después de tanto tiempo que se agravó esta situación con los otros planteles. Yo creo que está dialogando, no conozco los pormenores, pero nadie tiene el derecho de meterle mano a la UNAM, nadie, que no sean los propios universitarios y las autoridades que se eligieron por la vía formal. Yo respeto al rector, le he expresado mi solidaridad y como maestro de la UNAM hago votos porque no se interrumpa la vida institucional. Yo mismo doy clases y no me gustaría dejar de hacerlo porque son muchos más los que quieren formarse, estudiar y cumplir su ciclo en la UNAM. La UNAM es la mejor institución, desde mi punto de vista, la mejor institución del país. La UNAM es de las universidades mejor calificadas en el mundo y tenemos que cuidarla. Por eso, repito, este día el Senado se ha pronunciado unánimemente por condenar actos que lesionen la vida interna de la UNAM y hemos expresado nuestra solidaridad para el rector, las autoridades universitarias y la comunidad estudiantil. Ojalá y todo se resuelva por la vía del diálogo y que esas manos que intentan desestabilizar salgan y sean denunciados. Senador, pero hay quien señala directamente al senador Batres como eventualmente una persona desestabilizadora o que está detrás de esta desestabilización. ¿Usted qué opina en ese sentido? Yo no lo creo.
el senador Batres es una gente propia, proba. El senador Batres es un hombre que le interesa la vida del país. El senador Batres no tiene esa característica, lo conozco hace muchos años. Él es un hombre institucional, es un hombre escrupulosamente defensor del Estado de Derecho y es un hombre que quiere al país y no está en ese proceso. Bastante trabajo tiene aquí en el Senado, así es de que rechazo categóricamente que el senador Batres esté inmiscuido en cualquier acto de este tipo. Es un hombre respetable y es un dirigente social honesto. Es un hombre totalmente honesto e institucionalmente su comportamiento es y ha sido pacífico y conciliador. Senador, dos cosas. La primera, usted como profesor de la UNAM, ¿cuál ha sido su experiencia frente a estos delitos de acoso sexual, de acoso cibernético en contra de las estudiantes, que ya se están abriendo casos penales? Sí. Ayer fue un grupo de jóvenes a denunciar acoso sexual, acoso cibernético, donde involucran a los maestros, sí, involucran a los adjuntos, involucran a personal administrativo de estar detrás de estos crímenes. Sí. Eso es condenable, eso es condenable. Cualquier agresión contra las mujeres, cualquier tipo de acoso sexual, de hostigamiento y de persecución por razones de género es reprobable. Eso no puede de ninguna manera callarse, ni menos solaparse. En ese sentido hay que continuar las investigaciones, pero eso no puede ser motivo para frenar, paralizar la vida académica e institucional de la UNAM. Hay que castigar los delitos y continuar avanzando porque es mucho, mucho lo que el país necesita. Pero este tipo de delitos debe castigarse sin ninguna contemplación, quienes sean. Tienen que castigarse, sancionarse e investigarse todo tipo de conductas que atenten contra la mínima condición del ser humano. En este caso, acoso, hostigamiento, todo. De la autonomía, como que la gente afuera que no está en la UNAM, pues sí condena enérgicamente esto. Debe condenarse, pero también condenan el hecho de que no se haya resuelto. No, eso no tiene que ver nada con la autonomía. El que sea acusado va a ser sometido a juicio. No tiene que ver nada con la autonomía. Y creo que eso es conveniente hacerlo. Por el otro lado, ¿qué alcance le ve real a esta iniciativa sobre el feminicidio y querer sumarle los crímenes de odio hacia las personas trans, cuando hay muchas regiones en el país donde se rigen por los usos y costumbres? Sí. Esta iniciativa, ¿usted le impulsaría a un debate nacional? Sí, claro, es una iniciativa, no quiere decir que se vaya a convertir en ley. Si no tiene consenso, no va a pasar, eso se lo aseguro. Como autor de la iniciativa, me gustaría deliberarla, discutirla ampliamente y si no satisface a los grupos, pues no pasará. Pero yo creo que es una iniciativa que hay que leer primero, porque es progresista. Finalmente, senador, yo quiero preguntarle, acusan senadores como el senador Añorbe que tan solo en Acapulco se perderían un promedio de 1.200 millones de pesos en derrama económica si se eliminan pues los llamados puentes vacacionales. ¿Usted cómo ve esta propuesta del presidente y si considera que afectaría esa derrama económica para pues destinos turísticos, pueblos mágicos, etcétera? No tengo números económicos y no me gusta aventurarme a emitir expresiones que sean riesgosas, pero en la Comisión de Turismo del Senado se va a analizar el impacto que pudiera generar este tipo de medidas de tipo administrativa, los llamados puentes. Entonces, o puentes vacacionales o puentes por días festivos. El Senado habrá un pronunciamiento una vez que se analice y hablaremos con el presidente sobre lo que discutamos en la Comisión de Turismo en los próximos días. Gracias.
He cumplido con todo, hoy con la tamaliza. Oigan, que llegaron los tamales que la reforma. No le hagan caso a los demás en el programa. El presidente dijo que con las reformas que se han hecho ya es otra constitución del 17. Ha habido muchas reformas, Roberto. Le estimo que son cerca de 33 artículos reformados de la Constitución. Más de 30. La Constitución tiene 130 artículos. Quiere decir que estamos hablando de un 24 o 25% de la Constitución, pero lo que se ha modificado son reformas profundas. No sé si hablar de una nueva Constitución, pero de que ha sido reformada en la parte esencial, sí. Sí, y todavía falta más, porque está planteado, por ejemplo, la modificación al cuarto constitucional, que es elevar a rango constitucional los programas de bienestar social, por ejemplo. Y si se logra cristalizar la reforma en materia de procuración de justicia, eran 14 artículos a la reforma, a la Constitución. Reformar 14 artículos a la Constitución. Entonces sí estamos hablando de reformas profundas en materia legislativa y en materia constitucional. No quisiera ser discordante con el presidente. Hablar sobre una nueva constitución es muy ambicioso, porque toda la parte dogmática se mantiene y la parte orgánica se mantiene. La definición de esa república federal con 3 poderes se mantiene. Se ha modificado, sí, un gran contenido de la Constitución. Viene la reforma electoral también. Viene reforma fiscal, reforma electoral y reformas que amerita modificación constitucional. Vamos a ver. ¿Tiene usted algún comentario lo que al rato pasará en el INE? ¿Van a ratificar al secretario ejecutivo por un periodo más en su cargo, cuando en realidad concluiría en abril? Pues es una decisión de ellos. No quiero meterme a un órgano donde no tengo facultades. ¿Pero le ve jiribilla? Le veo jiribilla. No lo sé. Gracias, señor.